Y en esta segunda parte vamos a ver el entrenamiento de la resistencia general, distintos métodos de entrenamiento y las cuestiones relacionadas con la fisiología que hemos visto anteriormente, pero aplicadas a nuestras sesiones de trabajo. Bueno, empezamos por el desarrollo del sistema aeróbico y dentro del sistema aeróbico vamos a empezar por la recuperación. Para este tipo de trabajo tiene como límite superior el umbral aeróbico utilizando intensidades muy bajas. Aproximadamente estamos hablando de entre el 50 y el 60% de la frecuencia cardíaca máxima y en cuanto a acúmulo de lactato, como hemos visto antes, por debajo de 2 milimoles de lactato. Evidentemente es un tipo de trabajo que no va a producir adaptaciones. Lo que buscamos, hemos dicho, es recuperar, bajar el nivel después de que los deportistas hayan estado sometidos a altos esfuerzos. La fuente principal de energía van a ser los líquidos a nivel fisiológico. Y fundamentalmente el volumen de trabajo que vamos a dedicar a este trabajo regenerativo pues va a ser más bien pequeño, entre 20 y 40 minutos, y lo que buscamos es esa recuperación rápida para que el deportista pueda volver a ser sometido a distintos esfuerzos. Fundamentalmente, nosotros en el ámbito futbolístico, este tipo de trabajo regenerativo se utiliza postpartido, que puede ser el día después, fundamentalmente se aplica el lunes cuando han jugado domingo o dentro del mismo día del partido. Seguimos con el trabajo del entrenamiento de la eficiencia aeróbica. Para este tipo de trabajo vamos a utilizar intensidades que se sitúan entre el 75 y el 90% de la frecuencia cardíaca de umbral anaeróbico. Es decir, está un poquito por encima del umbral aeróbico, ¿vale? Y en cuanto a lactato, hablamos entre 2-3 milimoles de lactato. Y entre el 60 y el 75% de la velocidad aeróbica máxima. Todos estos términos tenéis que recordarlos del anterior bloque, de la anterior parte del vídeo de este tema. Aquí tenéis la representación gráfica de dónde se situaría este tipo de trabajo. Siguiente tipo de entrenamiento es de la capacidad aeróbica. Aquí hablamos entre 3 y 4 milimoles de lactato, entre un 90 y un 100% de la frecuencia cardíaca umbral anaeróbico, es decir, nos vamos a aproximar mucho a esos 4 milimoles de lactato, y entre un 75 y un 85% de la velocidad aeróbica máxima. Hablamos ahora del entrenamiento de la potencia aeróbica. Aquí ya, como veis, vamos aumentando cada vez más la intensidad. Estamos hablando de entre un 100 y un 110% de la frecuencia cardíaca del umbral anaeróbico. En cuanto a acúmulos de lactato, entre 5 y 8 milimoles y entre un 85 y un 115% de la velocidad aeróbica máxima. Para su entrenamiento utilizaremos repeticiones con una duración de entre 3 a 8 minutos y evidentemente, como veis, a una intensidad relativamente elevada. Entramos ya en el desarrollo del sistema anaeróbico. Por un lado, empezamos por el entrenamiento de la capacidad anaeróbica láctica. Aquí se trabaja una frecuencia cardíaca máxima con acumulaciones de lactato de entre 6 y 10 milimoles y entre un 105 y un 120% de la velocidad aeróbica máxima. En su entrenamiento vamos a trabajar mediante repeticiones de 1 minuto a 1 minuto 30 o 2 minutos. ¿Por qué? Pues porque la intensidad es muy elevada. Luego tenemos el entrenamiento de la potencia aeróbica láctica. Como veis, seguimos aumentando esa intensidad. Aquí la frecuencia cardíaca máxima, se trabaja con la frecuencia cardíaca máxima, una acumulación superior a 12 milimoles de lactato y por encima del 120% de la velocidad aeróbica máxima. Al tener tanta intensidad es muy complicado mantener el tiempo, con lo cual trabajaremos mediante repeticiones de 20-30 segundos hasta 1 minuto como máximo. Y en base a todo lo que hemos visto en el punto 4, ahora en el 5 vamos a ver métodos generales para el trabajo de la resistencia. Por un lado tenemos el método continuo, ¿vale? Es el trabajo donde el trabajo no está interrumpido por ningún tipo de intervalo de descanso. La carga de trabajo es de larga duración,
evidentemente superior a 30 minutos. Y dentro de estos métodos continuos tenemos el uniforme armónico, es decir, siempre vamos a una misma intensidad durante todo el tiempo de trabajo. Y distinguimos entre extensivo e intensivo. El extensivo requiere volumen de entrenamiento alto, entre 30 minutos y 2 horas, y con una intensidad que se va a situar entre el umbral aeróbico y el umbral anaeróbico. Mientras que en el intensivo el volumen se sitúa un poco más bajo, entre 30 minutos y hora y media, con una intensidad entre el umbral aeróbico y ligeramente por encima, en determinados momentos, del umbral anaeróbico. Luego tenemos distintos tipos de métodos de trabajo variables, ¿vale? Denominaríamos variable 1 a la carga de trabajo con un volumen de entre 30 minutos y 1 hora, una intensidad un poco inferior al umbral aeróbico, tiempo de trabajo será una intensidad superior, ligeramente por encima del umbral anaeróbico, alternándose, ¿vale?, con tiempo de trabajo en el límite inferior suficiente para que haya una recuperación. El tiempo de trabajo de la intensidad superior será entre 1 minuto y 10 minutos de carga total. Un ejemplo sería 10 kilómetros de carrera continua en terreno plano, realizando 1 kilómetro un poco más rápido, ¿vale?, en el umbral anaeróbico, y 1 kilómetro más bajo en el umbral aeróbico. El método variable 2, pues al ser un poco más intenso, el volumen es más bajo, 20 minutos, 40 minutos. El tiempo de trabajo en la intensidad superior será el V2+, el tiempo de trabajo en la intensidad inferior, línea amarilla, el umbral aeróbico, el tiempo de trabajo de la intensidad superior entre 1 y 5 minutos, y el tiempo de trabajo de la intensidad inferior sería la duración suficiente para que haya una ligera recuperación, ¿vale? Aquí el ejemplo un poquito similar al anterior, porque la variación es muy pequeña: 9 kilómetros de carrera realizando 1 kilómetro en el V2+, 2 kilómetros en el umbral aeróbico. Y pasamos a los métodos fraccionados. Son aquellos métodos donde hay un intervalo de descanso, donde hacemos una pausa para regenerar y poder trabajar a una alta intensidad. En la fase de recuperación no alcanzaremos la recuperación completa y vendrá determinado un poco por la frecuencia cardíaca, es decir, cuando el deportista está entre 120 y 130 pulsaciones por minuto, podemos volver a hacer la siguiente carga de trabajo intensa. Y distinguimos distintos tipos de trabajo interválico. En este caso vemos el extensivo largo, con un volumen de entre 45 minutos y 1 hora. El tiempo de trabajo será entre 2 y 15 minutos. El tiempo de pausa entre 2 y 5 minutos, marcados en la tabla en rojo y amarillo. La intensidad del tiempo de trabajo será umbral anaeróbico y la intensidad del tiempo de pausa umbral aeróbico. A continuación tenemos el método interválico extensivo medio, con un volumen un poquito menor. Conforme va aumentando la intensidad, como veis, va descendiendo el volumen. 35-45 minutos, tiempo de trabajo, parte en rojo, entre 1 y 2 minutos. Tiempo de pausa, entre 1,30 y 2 minutos. La intensidad del tiempo de trabajo, un poquito por encima del umbral anaeróbico. Y la intensidad del tiempo de pausa, umbral aeróbico. El siguiente método es el interválico intensivo corto 1. Aquí el trabajo se realiza en series, ¿vale? Hasta ahora hablábamos de repeticiones. Volumen entre 25 y 30 minutos. El tiempo de trabajo entre 20 y 30 segundos. El tiempo de pausa entre repeticiones entre 2 y 3 minutos. Y el tiempo de pausa entre series entre 10 y 15 minutos. Ahí lo tenéis representado en los distintos colores: rojo, amarillo y verde. La intensidad será del tiempo de trabajo será capacidad potencia anaeróbica láctica, recordad lo que hemos visto en diapositivas anteriores, y la intensidad del tiempo de pausa, volver a umbral aeróbico. El método interválico intensivo corto 2, que también se realiza en series. El volumen sería entre 50 y 60 minutos, el tiempo de trabajo 8-10 segundos, la pausa 2-3 minutos y el tiempo de pausa entre series 5-10 minutos. La intensidad del tiempo de trabajo, igual que antes, capacidad y potencia anaeróbica láctica, y la recuperación umbral aeróbico. El método fraccionado de repeticiones emplea una intensidad cercana a la competición, con un volumen total
entre 4 y 8 veces la distancia de la competición y se utiliza descansos completos, ¿vale? Frecuencia cardíaca por debajo de las 100 pulsaciones por minuto. Y las distintas repeticiones pueden emplear distancias más grandes o más pequeñas que las de la competición. Y aquí tenemos el método de repeticiones largo, un volumen de entre 3 y 5 repeticiones, tiempo de trabajo de 2 a 3 minutos, tiempo de pausa 10-12 minutos, hemos dicho que recuperación tiene que ser amplia, y la intensidad, capacidad anaeróbica. El de repeticiones medio, entre 4 y 6 repeticiones, tiempo de trabajo 40-60 segundos, la pausa 8-10 minutos, y la intensidad, la potencia anaeróbica aláctica, mucho más intensa, con lo que no se produce lactato. Y el método de repeticiones corto, entre 6 y 10 repeticiones, tiempo de trabajo 20-30 segundos, la pausa 6-8 minutos, y la intensidad, capacidad anaeróbica aláctica, ¿vale? Vuelvo a insistiros porque es muy intenso y muy cortito, no da tiempo que se acumule el lactato. Y por último, el método fraccionado modelado, que es muy similar al de repeticiones y simula mucho la competición. Normalmente las sesiones están divididas en una parte inicial, con una serie de repeticiones con una distancia más corta y una intensidad igual a la que utilizaremos en la competición, la parte central con repeticiones cortas y la misma intensidad que las de competición, y volvemos a repetir al final lo mismo que en la parte inicial. Este método lo que nos ayuda es a desarrollar la resistencia específica a la competición. Bueno, y el último punto es optimizamos el entrenamiento de resistencia a los deportes equipo. Evidentemente, el objetivo del entrenamiento de la resistencia en los deportes de equipo es acompañar a las exigencias físicas, técnicas y tácticas, ¿vale? Y las tenemos que trabajar de forma continua. ¿Qué medios utilizaremos? Pues ejercicios, juegos, partidos modificados, la propia competición, donde esté presente la técnica, la táctica, el reglamento, el espacio de juego, el tiempo de juego, etc. Para controlar la intensidad, ¿qué utilizaremos? Pues ahí veis un ejemplo de fútbol en cuanto a qué cuestiones debemos de tener en cuenta para manejar esa intensidad, ¿vale? El espacio, aumentándolo o reduciéndolo, el tiempo, aumentándolo o reduciéndolo, la densidad, o sea, el número de jugadores, la competitividad, si es alta o baja, también eso va a estar determinado por los espacios, situación competitiva, puede ser favorable o puede ser desfavorable, un equipo juega con un jugador menos, intensidad menor o mayor, ¿vale? Con esas variables voy a proponer tareas que me van a ayudar a ese trabajo específico dentro de los deportes de equipo. Y en cuanto al control del volumen, pues tenemos que tener en cuenta que se va a utilizar un sumatorio de estímulos de entrenamiento, bien en una sesión o en un periodo determinado. Para ello, los tiempos de descanso no van a ser tan determinantes y hay que proporcionar los distintos estímulos o ejercicios con una duración óptima en función de esa intensidad que queremos aplicar. O sea, si queremos trabajar a nivel de capacidad o de potencia, igual que hablábamos en las diapositivas anteriores. Entonces habrá que proporcionar esa modificación de espacios, de jugadores, de tiempos en función de ese objetivo que nos marcamos. Y en cuanto a tipos de entrenamiento, pues hablamos de entrenamiento integral, entrenamiento global o periodización táctica, los tres modelos que más se están empleando en deportes colectivos, y podemos incidir en uno u otro en función del objetivo que tenemos en ese periodo de entrenamiento, ¿vale? Si queremos una intensidad media, pues trabajaremos capacidad aeróbica. Si queremos alta intensidad, potencia aeróbica y resistencia anaeróbica. Si queremos resistencia a la toma de decisiones, pues tendremos que ponerle pocas, medias o muchas tomas de decisiones para aumentar la intensidad. Si queremos trabajar resistencia de juego, pues tendremos que simular o aumentar la intensidad media del juego en competición, ¿vale? Tenemos que proporcionar esos estímulos que nosotros queremos al que el jugador esté sometido y que se adapten específicamente a lo que luego se van a encontrar en la competición. Bien, con esto terminamos el tema de la resistencia. El próximo tema veremos velocidad y flexibilidad. Un saludo.